Mis hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el serbio, un tenista Novak Djokovic. Este hombre hace un tiempo atrás, exactamente el año pasado, 17 de enero, se le expulsó de Australia, simplemente por él mantener sus valores, ser fieles a sus valores. Él decidió no vacunarse y esto le costó muchas cosas. Le costó su torneo, su abierto, le costó fama, dinero, pero aún así él fue expulsado de Australia, luego fue expulsado de los Estados Unidos. El año pasado durante la pandemia fue muy difícil para él, pero él aún así continuó. El día de hoy, hace unas horas atrás, Novak Djokovic conquistó el abierto de Australia. Es decir, hace un año fue expulsado y era el favorito. Hoy, Novak Djokovic ha conquistado su 10º Grand Slam de Australia. Y quizás usted no sea muy fan acerca del tenis, pero nada más ver personas que tienen valores y son fieles a sus valores, yo creo que eso es un ejemplo para cada uno de nosotros, para hacer aquello que queremos hacer y poder continuar haciendo eso. El hombre hoy igualó al español Rafael Nadal. Rafael ya está a punto de retirarse. Novak Djokovic todavía le queda tiempo. Así que es muy probable que Novak Djokovic se convierta dentro de algunos meses en el hombre más importante del mundo del tenis. ¿Y qué es lo que más se admira de él? Ya no solamente se habla de Novak Djokovic como el gran tenista, ahora se habla de Novak Djokovic como el gran hombre de fe, aquel hombre fiel a sus convicciones. Él siempre decía que por encima del dinero está su vida y su salud. El día de hoy, yo quiero que tú medites un poco y pienses un poco en que ese Dios fiel de los hebreos, de los cristianos, de Abraham, sigue siendo el mismo Dios fiel de cada uno de nosotros. Y Él desea que todos nosotros seamos fieles también a Él. El Dios de la creación no es simplemente un Dios más. Él es una persona conocible, accesible y una persona que desea que sus súbditos aprendan cada día más de Él. Hermanos y amigos, aprender del Dios conocible te hará a ti saber más acerca de la creación, también acerca de ti mismo, quién eres tú, pero también te ayudará a ti a cómo convivir con aquellos que no forman parte de tu familia, de tu entorno. Este Dios conocible desea que los suyos habiten en comunidad y sean fieles a Él. Pero no solamente es un Dios conocible, es un Dios inmanente. Y cuando hablo acerca de que es un Dios inmanente, me refiero a que es un Dios que está cercano a los suyos. No es un Dios que ha abandonado a los suyos. Este Dios inmanente está tan cerca de nosotros que se involucra en la historia por medio de pactos. Él hace pacto con el hombre porque desea entablar una amistad y una relación con el hombre. Y al involucrarse por medio de pactos, Él desea proveerle al hombre redención. El hombre necesita ser salvo. ¿Y sabes de qué necesita ser salvo? De la pecaminosidad, de la corrupción de su corazón. Así que todos nosotros, esta mañana, necesitamos de esa provisión divina que nos libra de nosotros mismos y nos acerca a Él para ser fieles. Yo he titulado el sermón de hoy, Fidelidad Pactual. Fidelidad Pactual. Y es un sermón que lo he estructurado en 2 partes. Como bien les dije, el día de hoy vamos a estar en Génesis, capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el versículo 20. Vamos a finalizar el capítulo 12. Y en estos versículos hay 2 historias. La primera historia la he titulado Fiel al pacto de Dios, versículos 5 al 9. Esa es la primera estructura de nuestro sermón. Aquí lo que vamos a ver es cómo Abraham llega a Canaán. En la segunda estructura, que es la segunda historia, que es un poco más extensa, un poco más larga, la he titulado Dios es fiel a su pacto.
Vamos a estar desde el versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Qué vamos a ver allí? Si en la primera estructura vemos cómo Abraham llega a Canaán, en la segunda parte veremos cómo Abraham sale de Canaán. Esas son las dos cosas que vamos a ver. Canaán es una tierra prometida, tiene que ver con el pacto, con la promesa que Dios le da a Abraham. En la primera parte veremos la fidelidad de Abraham a ese Dios y en la segunda parte veremos la fidelidad de Dios a Abraham. En pocas palabras, estamos hablando de una fidelidad pactual. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su promesa. Si Dios te ha hecho salvo a ti, cree, porque Él no va a cambiar de opinión. Lo que deseo, mis hermanos, acá, el día de hoy, enseñarles a ustedes y que ustedes puedan retener durante el sermón, pero también durante toda la semana, es: Dios es fiel a su promesa, aun cuando las cosas no están bien. O lo puedes invertir. Aun cuando las cosas no están bien, Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su promesa, aun cuando las cosas no están bien. Si las cosas en tu vida, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia, en tu país, en el mundo, no están bien, Él es fiel. Él es fiel. Debes recordarlo, es Él fiel. Mis hermanos, Dios ha hecho un pacto consigo mismo. Y debido a eso, el pacto jamás podrá ser quebrantado. Cuando Él hace un pacto con el hombre lo quebranta. Pero debido a eso, Él ha decidido y ha determinado hacer un pacto consigo mismo porque Él es el único que no va a quebrantarlo. Así que todos aquellos que estamos siendo atraídos por este gran Dios de pacto, estamos seguros de que Él es fiel a lo que ha prometido. Así que quisiera invitarles a ver la primera parte, la cual he titulado Fiel al pacto de Dios. Vamos a leer el versículo 5 al 9 para poder introducirnos al pasaje como tal. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Neguev. Mis hermanos, Moisés está en el desierto con el pueblo de Dios, con Israel. Ellos han sido librados de Egipto y Moisés los va a dirigir a la tierra de Canaán. Imagínate lo importante que es para todos aquellos que están escuchando esta historia de que esto se le había prometido al padre Abraham. Ellos están tan cerca de la tierra prometida, pero a su vez tan lejos debido a su rebeldía. Moisés le muestra a todo Israel la obediencia de Abraham para que ellos también puedan obedecer al Dios de Abraham y de esta forma introducirse en la tierra prometida. La tierra que Dios le promete a Abraham está ocupada. La misma tierra que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel que es la tierra prometida, sigue estando ocupada. Han pasado más de 400 años
y la tierra todavía está ocupada. Pero aún cuando Abraham observa que la tierra está ocupada, Dios afirma que se la dará. ¿Y sabes lo que Abraham hace? Edifica altar y muestra su fidelidad. Mis hermanos, Abraham muestra su fidelidad al pacto de Dios. Fíjate lo primero que hace. Él toma a su mujer, a su sobrino, todo lo que tiene en Harán y él se traslada. ¿A dónde? A Canaán. Cuando llega a Canaán, pasa por Canaán y observa que Canaán está siendo habitada. Él no se desanima. Imagínate tú o yo, Dios nos dice, deja todo lo que tienes en un lugar y te manda a otro sitio y te dice, esto es tuyo, pero cuando tú llegas a ese lugar, ves que eso no es tuyo, sino que es de alguien más. Abraham sigue siendo fiel a Dios. Pero no solamente con eso, mis hermanos. Yo me imagino que cada vez que Abraham llegaba a un sitio, porque fue una gran caminata, cada vez que Abraham llegaba a un sitio, Abraham, cada vez que caía la noche, yo creo que debía plantar su tienda, colocar su tienda para poder habitar en ese lugar. Pero fíjate, en la escritura no dice en ningún momento que Abraham, durante todo ese recorrido, plantó su tienda. Nunca lo dice. Sino que cuando llega a Canaán y observa que Canaán está siendo habitada, luego de ofrecer un altar al Dios de los hebreos, al Dios de Israel, ¿sabes lo que hace? Planta su tienda. Y Moisés deja eso colocado allí para que tú veas lo importante que esto es para Abraham y también para todo el pueblo. Este hombre llega a ese lugar mostrando esa fidelidad. Pero en medio de todo eso, yo me imagino que él está un poco decepcionado, quizás un poco triste, no sabe qué hacer. Dios le habla. Dios se aparece. Mis hermanos, hasta el momento, Abraham no es cristiano. Hasta el momento, Abraham no se ha visto esa profesión de fe como tal. Ya Dios ha estado haciendo algo en su vida, pero es en Génesis capítulo 15 donde dice que él creyó y la justicia de Dios se le fue imputada a él. Estamos en Génesis 12, todavía no. Todavía él es un simple pagano. Él es un hombre que vive allá en Harán y que ha decidido salir, que ha escuchado un Dios diferente. Él llega a Canaán, mis hermanos, y él lo que está observando es cómo los cananeos que están habitando allí están, ¿quiénes? Los amorreos, los de Jericó, los de ahí. Están todos estas ciudades y estos hombres. Y son hombres paganos. ¿Y sabes lo que ocurre allí? Lo que ocurre allí es que hay adoración a cada uno de sus dioses. Ahí está Baal, ahí está Dagón, ahí hay cantidades de dioses. Cantidades de dioses hay allí. Y Abraham pasa por ese lugar y al pasar por ese lugar ve que está siendo habitada, pero no solamente que es habitada, sino que esos ciudadanos tienen dioses y tienen dioses en cantidad. Y Abraham solamente conoce ahora un solo Dios que le ha dicho, sal de Harán, cuando él tenía muchos dioses. Abraham era un adorador del sol, era un adorador de la luna. Ahora Abraham llega a ese lugar donde otros tienen muchos dioses, como él en el pasado tenía muchos dioses, y ahora Dios le habla a Abraham y le confirma la promesa que le ha dado. Jehová le dijo a Abraham, eso es lo más hermoso de esta historia, de estos versículos. Jehová le dijo a Abraham. Dios habla en una tierra pagana a un hombre pagano y le afirma la promesa que él le ha dado. La promesa es, esta tierra se la daré a tu descendencia. Mis hermanos, en medio de esa declaración divina hacia un hombre que aún no vemos su conversión clara, como en Génesis 15, este hombre decide edificar altar a Dios. Dice que allí edificó altar a Jehová. ¿Por qué edificó altar a Jehová? Porque se le había aparecido. Dagón nunca se aparece. Baal nunca se aparece. Astarot nunca se aparece. Pero el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de los cristianos, se aparece y habla.
Y él, cuando habla, los suyos edifican altar, como muestra de su gratitud a él. Mis hermanos, Abraham no está desesperado. Abraham no recurre a sus dioses antiguos y paganos. Abraham recurre a este nuevo Dios que se le ha aparecido, que le ha hablado, y él decide, a pesar de que lo que Dios le ha prometido no está cumpliéndose ante sus ojos, él decide confiar en él. Así que en medio de las dificultades, de tus dudas, de tus problemas, Dios sigue hablando. Él te va a hablar y Él te va a confirmar lo que te ha dicho a ti que haría contigo. Mis hermanos, todos nosotros tenemos propósito. Tenemos una vida que tiene un propósito para Dios y ese propósito debe ser cumplido en este mundo. No sabemos quizás cuál sea nuestro propósito el día de mañana, pero hoy estamos acá. Unos están predicando, otros están escuchando. Valoremos eso, que hoy sabemos que tenemos. Quizás mañana las cosas cambien, pero lo que no cambia es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Así que su fidelidad no está determinada en un lugar, sino en lo que Él ha dicho que hará con cada uno. Él ha prometido algo a Abraham y ahora le he dicho a Abraham, Abraham, esto que te prometí a ti es para tu descendencia en el futuro. Y hermanos, no solamente te quedes allí con Abraham, con lo que Dios está diciendo. Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, Dios le prometió hace más de 400 años a Abraham que esa tierra que estaba habitada era para ustedes. Ha llegado el momento de la conquista de Canaán. Pero hay que ser fiel. Hay que ser fiel para poder entrar a Canaán. Hay que ser fiel, hay que ser obediente. Moisés no lo fue. Pero aún así, ya había gente preparada para ese camino. Mis hermanos, quizás no seamos nosotros los que tengamos que entrar a Canaán. Quizás sea un Josué entre nosotros. Pero el punto está en que cada uno de nosotros hagamos el trabajo que debemos hacer para encaminar a otros a esa tierra. Simplemente es un trabajo que debemos hacer, servirle a Él, trabajarle a Él. Y Él determinará, acorde a nuestra fidelidad, acorde a nuestra obediencia, acorde a nuestra lealtad, hasta dónde nosotros debemos llegar. En el momento que Él diga, hasta aquí llegas, hasta ahí voy a llegar. Mis hermanos, no solo Él levanta ese altar allí a su Señor. Fíjate lo que sigue diciendo. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. En medio de dos altares, Él coloca su tienda. Abraham está en una tierra pagana que le fue prometida a su descendencia y allí Él hace dos altares al Señor y en medio del altar Él decide vivir, siendo protegido por Dios. Dios protege a los suyos. Mis hermanos, cuando parezca que las promesas de Dios no se están cumpliendo, tú debes ser fiel, tú debes creer y seguir adelante. Porque Él va a reafirmar su promesa y tú simplemente debes responder con una adoración correcta como Abraham para poder descansar. ¿Tú crees que Abraham podía descansar en Canaán sin la protección divina? Teniendo tantos enemigos y tantos dioses. Que alguien se entere que Abraham está allí porque Dios le ha prometido que Él va a ser dueño y toda su descendencia de esa tierra. ¿Qué crees que va a pasar? Abraham no va a poder descansar, va a tener problemas, conflictos constantes. No, él decide descansar en Dios. Pero esto también nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 38 y todos los pasajes que están alrededor. Si alguien quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Así que debemos negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús.
Abraham se negó a sí mismo de estar en Harán con sus comodidades y siguió a Jesús, su cruz, cargó los suyos y se fue a una tierra donde no tenía un lugar de habitación seguro y estable, pero decide ir allá con su cruz y descansar en ese Dios que aún no sabe realmente cómo es este Dios. Quizás tú no sepas mucho acerca de Él, pero es suficiente lo que sabes de Él hoy. Así sea mucho o poco, es suficiente. Simplemente sé fiel a Él. Mis hermanos, el llamado de Dios al hombre trae como resultado la obediencia a sus mandatos, a sus promesas y a sus pactos, mostrando de esta manera una adoración al Señor, quien es fiel a su pacto. Pero imagínate por un momento, ese Dios encarnado visita una tierra hostil y dañada como Canaán. Y ese Dios encarnado que visita una tierra como la de Canaán, Él viene a este lugar y tiene una vida perfecta, obediente. Es obediente a las promesas, es obediente al pacto de redención. Este Dios, siendo obediente al pacto de redención, se encarna y vive de manera obediente, haciendo la voluntad del Padre y expresando y diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Dios. Y de esta manera Él recupera el reino perdido por Adán. Dios recupera un reino que ya era de Él, pero el hombre se lo otorga a alguien más. Él lo recuperó. ¿Y sabes lo que Dios le está prometiendo a Abraham? Abraham, voy a recuperar lo que es tuyo. Y no se trata de Canaán, no se trata de la tierra prometida, se trata de una tierra mejor. Se trata de una tierra celestial, se trata de una nueva ciudadanía, se trata de algo, hermanos, que es para ti y para mí. Así que nuestro Dios, este Dios, que es un Dios obediente, que es un Dios que es encarnado, que es un Dios, mis hermanos, no solo que sea encarnado y que es obediente, sino que así como Abraham ve la encina y en ese lugar edifica un altar, donde ese lugar era propenso a adoraciones y a sacrificios de dioses paganos, nuestro Dios es elevado hasta el Calvario y allí Él ofrece un sacrificio perfecto como Abraham. Y ese sacrificio perfecto fue Él mismo, ofreciéndose a favor de nosotros los hombres. Así que vemos, sin duda alguna, esa fidelidad de Dios en mostrar la continuidad de su pacto y de sus promesas hacia cada uno de nosotros. Pero no solo allí nos podemos nosotros quedar. Quisiera pasar, mis hermanos, al segundo punto. Ya hemos visto entonces en la primera parte cómo Abraham sale de Harán y llega a Canaán y él es fiel a Dios. Ahora pasemos al segundo punto. Dios es fiel a su pacto. Vamos a ir desde el versículo 10 hasta el 20. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me matarán. Pero a ti te dejarán vivir. Di por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón y éste trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué gesto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tome por mujer.
Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Ahora Moisés le está diciendo a Israel, Israel, a este hombre que ustedes tanto admiran, él puso en peligro la promesa. Abraham puso en peligro el pacto de Dios. Pero sabes, Dios actuó a nuestro favor. Este Dios actuó a favor de aquello que le había prometido. Mis hermanos, la fidelidad pactual de Dios le lleva a herir a Faraón para mantener viva la promesa a Abraham, aun cuando él había fallado. Si te das cuenta acá en esta historia, el problema no fue Faraón. Faraón no es el culpable es Abraham. Pero a pesar de que en la historia se habla mucho acerca de Abraham, de Sarai y su mujer, acerca de todo esto, ellos no son las personas más importantes acá. La persona más importante acá aparece en el versículo 17 y es el Señor hiriendo a Faraón. Mis hermanos, aquí hay un problema porque es una narrativa. Aquí sin duda alguna hay una historia, hay un conflicto. El conflicto es que hay una carga severa sobre Abraham. Abraham está sintiendo un peso inmenso sobre su vida. Pero fíjate dónde siente el peso inmenso, en qué lugar la siente. Quizás tú digas, bueno, sobre sus hombros, sobre su cabeza. No, mis hermanos. Abraham siente este peso inmenso sobre su vida en la tierra prometida. En la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra donde Israel está a punto de conquistar, en esa tierra hay hambre. Y no es poca, dice gran hambre. Dice que el hambre era muy grande, era severa. Hermanos, era una presión para Abraham y para los suyos, para su sobrino, para Sarai, para sus siervos, para todo lo que tenía, todo lo que él había traído de Harán y que se había establecido allí en Canaán, estaba sufriendo pérdidas. Y quizás tú, cuando hayas leído esta parte de esta historia, tú digas, bueno, aquí el problema fue que Abraham fue un mentiroso. No, Abraham no fue un mentiroso. Y eso lo veremos después. Porque si tú concluyes eso, entonces tú vas a decir, sin duda alguna, que toda la historia se enfoca en la mentira de Abraham. Y eso no es en lo que se enfoca la historia. La historia se enfoca en la fidelidad pactual de Dios a su promesa, a Abraham. Y por eso Moisés puede decirle a la nación de Israel que están a punto de conquistar la tierra prometida. Porque Dios guardó su pacto. Mis hermanos, sin Sarai no hay promesa. Sin esta mujer, el Mesías no puede venir. Sin esta mujer, jamás la nación de Israel se convertiría en la gran nación. Ella era fundamental. Fíjate lo que pasa luego. Como no puede tener hijo, le entrega a su esclava y Dios decide no hacer su pacto con el hijo de la esclava. Su pacto debía hacerse con el hijo de Sarai. ¿Ves cómo Dios va obrando a lo largo de todo? Mis hermanos, esto va mucho más allá acerca de una situación económica. Esto va más allá. Esto tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho. Sin esto es imposible que la simiente prometida a Eva destruya en un futuro a la serpiente antigua. Si Abraham destruye los planes de Dios, el reino nunca fuera sido recuperado. Nunca. Y tú y yo nunca tuviésemos la oportunidad de ser salvos. Eso no ocurrió. Por eso hay que darle gracias a Dios por sus infinitas misericordias. En la siguiente narrativa, mis hermanos, vemos cómo Abraham está experimentando esta gran hambruna, esta gran carga, y vemos aquí, sin duda alguna, algo de elogio a Abraham, porque hay que elogiarlo. La decisión de Abraham es digna de elogio. Abraham decide abandonar su hogar para poder sobrevivir en una tierra que tiene provisión.
de manera provisional. Abraham decide abandonar la tierra prometida porque está observando de que allí está sufriendo y está muriendo, y si Abraham muere, también la promesa se daña. Mis hermanos, quedarse en Canaán arruinaría el pacto, pero entregar a Sarai también destruiría el pacto. Así que la primera decisión que Abraham toma de salir de Canaán para sobrevivir está acorde al pacto. Porque él quiere sobrevivir él, pero también su mujer. Él quiere que su familia sobreviva. Porque recuerda que Dios le ha dicho que él le hará una gran nación y que le bendecirá con ella. Así que la primera decisión es muy buena. Es un hombre ingenioso. Mis hermanos, muchas veces Dios nos permite estar en un buen trabajo, pero cuando ese trabajo ya no es bueno, hay que abandonarlo. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, una de las mejores empresas en Venezuela era PDVSA. Cualquiera quisiera haber trabajado en PDVSA en esos años. PDVSA, la gran empresa de Venezuela. Pero muchos han decidido ya abandonar PDVSA. Muchos han decidido ser como Abraham. ¿Sabes por qué? Porque necesitan provisión, necesitan sustento, necesitan sobrevivir. Y a pesar de que aman esa gran empresa, ellos necesitan amar más a su familia. Y quizás el día de mañana se recupere PDVSA. ¿Sabes lo que va a pasar con ellos? Pueden volver a PDVSA. Mis hermanos, quizás Dios te ha enviado a una iglesia, a un trabajo, a algún lugar. Pero cuando las cosas se vuelven duras y difíciles, hay que abandonar. ¿Por qué? Por provisión, de manera temporal. Porque si tú lees el capítulo 13, te das cuenta que Abraham regresa a Canaán. Te vas de manera temporal y regresas a la tierra prometida. Así nos ocurre muchas veces a todos nosotros. Hay que salirse como Novak Djokovic del gran torneo, del Abierto de Australia, para luego volver y volver triunfante. Nuestro Dios hace lo mismo. Nosotros muchas veces tenemos que retroceder para luego ir a conquistar. Mis hermanos, eso le ocurrió a Josué cuando fue a conquistar ahí. ¿Lo recuerdan? Por otro contexto, es cierto, por otro contexto, pero eso le ocurrió. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Salió triunfante. ¿Qué ocurre en la primera venida? ¿Cómo sale? ¿Cómo termina? Como el rey hecho siervo, muerto en una cruz. ¿Qué pasará en la segunda venida? El gran rey siervo ahora viene a conquistar y a poner a todos al estrado de sus pies. Mis hermanos, quizás las cosas no salgan bien ahora, pero el día de mañana saldrán bien porque Él así lo ha decretado y lo ha determinado. ¿Recuerdan que le dije que el problema no era que Abraham era un mentiroso porque realmente no había dicho una mentira? Lea Génesis capítulo 20, versículo 12. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, a Sarai. Hermanos, Sarai realmente era la hermana de Abraham. Era la hermana. Así que él no está mintiendo. Pero Abraham está diciendo una media verdad y las medias verdades son muy, pero muy peligrosas. Así que nosotros muchas veces somos tan astutos que de repente estamos en el patio de la casa y está sonando el teléfono y le decimos a nuestra esposa, dile que no estoy en casa. Es una media verdad, no estoy en casa, estoy en el patio de la casa. Pero esa media verdad es muy peligrosa porque puede ser muy dañina para otros. Hermanos, seamos lo más sinceros posible. Abramos nuestros corazones y mostremos la realidad de eso, para que de esa manera puedan ser purificados, para que de esa manera puedan ser renovados, para que de esa manera podamos ser transformados. La media verdad
de Abraham le cuesta casi la vida a Sarai, su mujer. Y por eso Dios intervino. Dios interviene aquí para proteger a Sarai, no a Abraham. Dios no interviene aquí para proteger a Abraham. Aquí claramente el versículo 17 dice que Dios hirió a Faraón y a su casa para proteger o por causa de la mujer de Abraham. Pero veamos cuáles fueron los pecados de Abraham al decir esta media verdad. ¿Cuáles son los pecados al decir una media verdad? En el caso de Abraham, primero, preocupación excesiva por él mismo. Veamos cómo lo dice esta parte, esta Biblia. Creo que el Reina Valera lo expresa un poco mejor, pero veamos lo que dice aquí. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, aún no había entrado a Egipto, ya están cerca, Abraham llama a su mujer y le dice: hey mujer, tú eres hermosa. Esto es indudable. Y fíjate, se cree que la mujer de Abraham en ese momento tenía 65 años y seguía siendo hermosa. Así que Abraham admite la hermosura de esta persona y mis hermanos, muchas veces la hermosura de una mujer se puede convertir en su maldición. Ese fue el caso de esta. Y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer, y me matarán. Fíjate, primera preocupación personal de Abraham: me matarán. No dice nos matarán. Él está preocupado por sí mismo, porque sabe de que ella va a ser preservada debido a su hermosura. Abraham no está preocupado aquí por su mujer, está preocupado por su vida. Me matarán, pero a ti te dejarán vivir. ¿Ves? ¿Ves qué egoísta es Abraham? Está preocupado por sí. Por eso creo que el primer pecado es esa preocupación excesiva por él mismo. Así que ahora Abraham le pide a Sarai que diga que es su hermano. Di que eres mi hermano. Es cierto. Segunda evidencia, para que me vaya bien. Así que él no quiere que le maten, pero él quiere que le vaya bien. Él no solamente quiere que le dejen con vida, él quiere encontrar todo lo que no pudo encontrar en Canaán debido al exceso de la hambruna que estaba sobre él. Para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la lavaron delante de él. La mujer fue llevada a la casa de Faraón. Fíjate el versículo 16. Y trató bien a Abraham. Las cosas le salieron bien a Abraham. Se preocupa por su vida, desea que le vaya bien y luego el versículo dice, es decir, Faraón le trató muy bien. ¿Y qué bien le trató? Asnos, camellos, siervos, esclavos, de todo le dio. Este hombre está comodísimo, mis hermanos, cómodo. Así que su primer pecado es la preocupación excesiva por sí mismo. ¿Cuántos de nosotros como hombres a veces no nos preocupamos más por nosotros? Mira lo que estoy sufriendo, mira lo que está pasando conmigo y nos preocupamos por completo de nuestras esposas y de nuestros hijos. No nos parecemos a veces a él. Mis problemas son mayores y a veces no escuchamos los problemas de nuestra esposa. Pero veamos el segundo pecado. El segundo pecado, mis hermanos, tiene que ver con no cuidar a su esposa. Abraham no cuidó a su esposa. Así que se preocupa por sí mismo y segundo, no cuida. Mis hermanos, lo que nosotros vemos en esta historia es cómo Abraham lanza a su esposa a los leones, a los perros. Lo entrega, Abraham entrega la pureza de su mujer, entrega a su mujer, aquella que Dios le ha otorgado, que le ha dado por gracia, y se la da ahora a Faraón. Mis hermanos, ¿dónde creen ustedes que fue a parar la mujer de Abraham? Al cuarto privado de Faraón. Era parte de las esposas o del harén de Faraón. Faraón tenía muchas mujeres y la mujer de Abraham ahora forma parte de estas muchas mujeres en la habitación privada y personal de Faraón.
Así que tú pierdes pureza, yo gano bienes. Qué delicado, ¿no? Es el asunto. No importa el precio a pagar, no importa el precio a pagar. Yo simplemente quiero comodidad. Eso es lo que está diciendo Abraham. Mis hermanos, eso es lo que no podemos imitar. Podemos imitar la primera parte de Abraham. Abandonar un lugar cuando no tenemos provisión para asegurar de esta manera todas las comodidades de nuestra familia. Pero lo que no podemos hacer es preocuparnos por nosotros mismos y arrojar a nuestra familia a otra. Para de esa manera preocuparnos por nosotros. Eso no lo podemos hacer. Por encima de un ministerio, por encima de una iglesia, por encima de una comunidad, por encima de un trabajo, por encima de títulos, de posgrado, de doctorado, de PhD, de todo aquello que usted quiera imaginar en este mundo, está la familia. Y de manera principal está la esposa. Abraham no hace eso. Pero ¿sabes lo que vemos acá? Lo que vemos acá, mis hermanos, es lo mismo que vimos en Génesis capítulo 3. Dios desvía su juicio de Abraham y se lo lanza a Faraón. Mis hermanos, ¿recuerda Génesis capítulo 3? Dios desvía su juicio de Adán y de Eva y lo lanza ¿a quién? A la serpiente, a la tierra. Hermanos, Dios desvía su juicio de nosotros y lo lanza sobre Cristo en la cruz. Tú debes recordar siempre que estés a punto de violar aquellos mandatos de Dios, cómo Él desvía su juicio de ti y de mí para lanzarlo y arrojarlo sobre su Hijo Jesucristo. Y esto debe hacer que tú rindas adoración a tu Creador por su fidelidad actual. Su amor, su fidelidad siempre está allí. Como decía alguien, Dios no nos abandona a nosotros. Somos nosotros con nuestras acciones, con nuestra forma de vida que llevamos en el día de hoy, que abandonamos a Dios. Esa es la realidad de todo. Pero vamos a ver la magnitud acerca de este juicio divino. Versículo 17. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa. Mis hermanos, Dios no solo hiere a Faraón, Dios no solo hiere a su casa, sino que se cree que hiere a todo el pueblo con grandes plagas. Y Moisés, recuerda, no te olvides nunca de eso, Moisés le está diciendo a Israel, antes que Dios enviara las plagas a Egipto y nos liberara para entrar en la tierra prometida, ya Dios había enviado plagas a Faraón, y muchas, para preservar la promesa. Mis hermanos, Dios actúa en circunstancias diferentes y en épocas diferentes de manera igual para proteger su plan. Su plan nunca será estropeado ni por Abraham, ni por el faraón, ni incluso por su propio pueblo cuando decide rebelarse en contra de su creador. Ninguno de los que hoy estamos acá podemos arruinar el plan de Dios porque Él mismo lo protege. Él protege su plan. Él decide que trabajemos en su plan, en su proyecto, en su reino, en su avanzada ahora. Pero si alguno de nosotros, cuando hemos sido incorporados a trabajar en su plan, en Él ahora, decidimos ser un obstáculo a su plan, no vamos a pararlo. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo lo protege. Así que ninguno de los que estamos acá somos una pieza fundamental para el avance del reino de Dios. Porque muchas veces podemos creer que nosotros somos tan importantes que si nosotros no hacemos lo que estamos haciendo hoy, eso se va a estancar, ¿no? Contigo o sin mí. Hoy aquí, su reino avanza y continúa.
Él envía muchísimas plagas a Faraón. Y Faraón, mis hermanos, ahora actúa como un hombre que está impresionado y no sabe lo que está ocurriendo, porque esto no es el mismo Faraón de Moisés, no. Este no es un faraón que ha ideado una esclavitud al pueblo de Dios, no. Este es simplemente Faraón, el dueño de un fragmento y listo de Egipto y ya. ¿Okay? Pero aún así Dios decía darle duro, enviar todo su juicio. Y Faraón dice, ya va, nunca me había ocurrido eso. ¿Cómo Faraón se entera de que esta mujer es la esposa de Abraham? No lo sé. Y eso no es importante acá. El punto está en que se enteró. ¿Cómo se enteró? No lo sabemos, pero él se enteró. Y cuando se enteró, lo primero que hace, cuando él es consciente del pecado que está a punto de cometer, él llega y dice, llamen a Abraham, llámenlo. Y le pregunta a él, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me hiciste esto cuando las puertas de Egipto se abrieron para dar la bienvenida a tu familia y a los tuyos? ¿Por qué me hiciste esto, Abraham, a mí? El imperio, la ciudad, el reino, esa pequeña tierra que Faraón domina está en peligro. ¿Sabes por culpa de quién? Por culpa del nuevo Dios de Abraham. Este Dios es superior. Yo me imagino que Faraón, ¿cómo no habrá orado a sus dioses? No sale tampoco aquí eso, pero hay que imaginárselo. Y que nada funcione. ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Estuve a punto de acostarme con ella, de hacerla mi mujer. Ahora, la solución a todo este problema, ¿sabes cuál es? Vete. Mis hermanos, Dios de manera extraordinaria, a pesar de que no estuvo de acuerdo cómo Abraham se protege él mismo y cómo él envía a su mujer a los brazos de Faraón, a pesar de todo esto, Dios es fiel y llega y resguarda a Abraham y a su familia de aquella gran hambruna y también de aquel gran desastre en Egipto. Otras versiones dice que Faraón dio órdenes a sus soldados a que acompañaran a Abraham, a Sarai y todo lo que tenía hasta las puertas de Egipto. Asegúrense de que esta gente se me vaya de Egipto. No los quiero en Egipto. ¿Acaso Dios no obra de una forma tan increíble como esta? Mis hermanos, bien es cierto que Abraham estuvo a punto de arruinar los planes de Dios, ya que sin esto no habría nación de Israel. Pero a pesar de todo esto, Dios protege a Sarai, quien daría a luz a Isaac. Isaac daría a luz a Jacob. Y de allí vendrían todas las tribus que están en el desierto escuchando a Moisés y que no habían estado tan cerca de estas historias. ¿Por qué contar estas historias a este pueblo que está a punto de entrar en Canaán para que no cometan los errores del pasado? No podemos cometer los errores del pasado. Y por eso Moisés decide explicarle cada una de las historias. Porque ellos están a punto de entrar en un lugar donde saben que van a sufrir y que ellos deben levantar altar a su Señor. La gran nación dará a luz al Salvador, porque Dios ha protegido a Sarai del faraón. Dios protegerá nuestras vidas siempre hasta que nosotros estemos con Él. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro en decir, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie, hermanos, puede separarnos de Él.
¿Sabes por qué nadie puede separarnos de Él? Porque nadie puede conquistarle a Él. Este es el único Dios que es soberano y que a su vez no puede ser conquistado por nadie. Así que confiar en Él, confiar en su fidelidad, es lo mejor que nosotros podemos hacer. La fidelidad pactual de Dios se hace visible al desviar su juicio del pecador para continuar su plan redentor. Ahora bien, usted ha escuchado a lo largo de todo este sermón, que ya estoy a punto de concluir, acerca de la fidelidad pactual de Dios, pero no has observado la palabra fidelidad a lo largo de los versos. Muchas veces las cosas no están tan claras, pero lo que Él hace para guardar aquella promesa que le ha hecho a Abraham, que todos sabemos que el pacto con Abraham inicia en Génesis capítulo 12, muestra, sin duda alguna, uno de sus atributos, como es su fidelidad. Así que quisiera concluir dando dos implicaciones sobre este sermón que ha sido titulado Fidelidad Pactual. En primer lugar, amada iglesia, nuestros pecados jamás detendrán la fidelidad de Dios, pero podemos afectar la vida personal de otros por tratar de preservar la de nosotros. Amada iglesia, hermano mío, nuestros pecados jamás detendrán la fidelidad de Dios, pero podemos afectar la vida personal de otros por tratar de preservar la de nosotros. Esto es lo que ocurre muchas veces. Querido amigo, tú que hoy estás acá y has estado escuchando parte del sermón y has escuchado que Dios es fiel a pesar de todos los sufrimientos que puedas tú estar pasando o que el pueblo de Dios pueda estar pasando, para apropiarte de estas promesas de Dios que Él le hace a Abraham, tú debes abandonar lo que más amas y confiar en la fidelidad de Dios a través de una correcta adoración. Aún cuando no perteneces a una iglesia local, aún cuando no eres miembro de una iglesia local, aún cuando no has dado una profesión de fe clara en medio de otros. Si tú quieres apropiarte de sus promesas, simplemente debes ser como Abraham. Deja lo que amas, síguele y adórale.